Este es el vídeo de la unidad 6, Aspectos ambientales de una empresa, del módulo de conceptos básicos de ecodiseño. Comenzamos con la descripción. Los aspectos ambientales son todas las actividades que se desarrollan y generan un impacto en el medio ambiente. Su magnitud depende de la naturaleza y cantidad de recursos o energía consumida, residuos, descargas o emisiones que se originan en el desarrollo de actividades. Los aspectos ambientales tienen una relación de causa-efecto. A continuación, vamos a ver los posibles causa-efecto de los principales aspectos ambientales para las distintas áreas de incidencia: residuos, atmósfera, agua, ambiente exterior, sustancias peligrosas, recursos naturales y suelos. Para actuar en los impactos ambientales se debe seguir el siguiente procedimiento: identificar, evaluar, priorizar y establecer. Identificar. Los pasos a seguir son los siguientes: determinar las condiciones de operación y las circunstancias en las cuales los aspectos deben ser identificados. Identificar las operaciones y procesos. Debe desglosar todas las operaciones y procesos asociados con su actividad, producto o servicio que puedan tener un impacto en el medio ambiente. Analizar las etapas. Sigue los siguientes 3 pasos. 1. Analizar cada una de las operaciones o etapas de todos los diagramas de flujo. 2. Concretar situaciones de riesgo al particularizar el riesgo por zonas. 3. Identificar las fases del ciclo de vida del producto a partir del cual se identificarán los aspectos. Identificar los aspectos. Se recomienda categorizar todos los aspectos que se han definido: emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, residuos inertes, descarga de agua, consumo de energía, consumo de agua, etc. La información a tener en cuenta en cada aspecto es magnitud del aspecto, periodo concreto, origen y características físico-químicas. Registrar los aspectos identificados. Cada organización define el modelo y la cantidad de formatos que se utilizarán para este tipo de registro, pudiendo crear diferentes formatos para cada una de las situaciones: condiciones normales, anormales, de emergencia y para los aspectos del producto. El registro permite a la organización visualizar el total de los aspectos con todos los datos recopilados. Evaluar. Los criterios utilizados para medir la importancia de cada uno de los aspectos identificados están definidos por cada organización. La evaluación se realizará sobre todos los aspectos ambientales generados bajo condiciones de operaciones normales y anormales, así como en el caso de incidentes y accidentes o situaciones de emergencia. Los diferentes tipos de criterio de evaluación que se pueden aplicar son condiciones normales y anormales, situaciones de emergencia y aspectos de los productos. Los criterios diferentes para las condiciones normales-anormales. Los criterios que se pueden definir en condiciones normales y anormales de funcionamiento de la organización podrían ser: 1. Magnitud. 2. Peligrosidad. 3. Acercamiento a límites de referencia. 4. Sensibilidad del medio. 5. Estado de regulación. Los criterios diferentes para las situaciones de emergencia. Para poder determinar los criterios con los que evaluar los aspectos ambientales generados en situaciones de emergencia y/o en accidente, previamente es necesario identificar cuáles son estas situaciones de riesgo que pueden afectar a la actividad normal de la organización y que pueden tener repercusiones sobre el medio ambiente: incendios, explosiones, roturas de depósito, vertidos, derrames, etc. 1. Probabilidad, frecuencia. 2. Extensión. 3. Peligrosidad. 4. Sensibilidad del medio. Criterios diferentes para los aspectos del producto. La identificación de los aspectos ambientales asociados al producto tienen una importancia creciente desde un punto de vista de estrategia ambiental. El mercado europeo y mundial ha comenzado a manejar y valorar el concepto de ecodiseño, mediante el que se persigue introducir criterios ambientales en el diseño del producto, tratando de minimizar los principales impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto. Para evaluar los aspectos del producto se pueden establecer los siguientes criterios: 1. Magnitud. 2. Peligrosidad. Metodología de evaluación de aspectos ambientales.
Los criterios de evaluación a evaluar deben determinarse para establecer la prioridad del impacto. Tipos de criterios. Criterios que permiten la mejora continua y criterios que no permiten la mejora. Cantidad o número de criterios a seleccionar. Evaluación cualitativa. Evaluación cuantitativa. Después de realizar la calificación numérica, las matemáticas simples o fórmulas se utilizan con factores de ponderación que permiten la clarificación general de cada aspecto ambiental. El tipo de fórmula o cálculo debe ser definido por cada organización. Priorizar. El resultado de la evaluación y priorización debe ser coherente con la situación real de la organización, comprometerse con la reducción de los aspectos ambientales y estar registrado en un documento. A continuación, observaremos diferentes métodos de priorización. 1. Matriz de significancia. Se aplica para aquellas evaluaciones cualitativamente calculadas y la significancia se determina por el medio de una matriz de evaluación. 2. Valoración porcentual. Se aplica principalmente para evaluaciones cuantitativas. Tras obtener la evaluación global de cada aspecto por medio de un valor numérico, los aspectos que han obtenido el valor más alto se consideran como aspectos significativos. 3. Interés de los afectados. El grado de importancia de un aspecto se determina teniendo en cuenta las partes interesadas externas. Por lo tanto, se establece que un aspecto ambiental es significativo y por lo tanto una prioridad cuando hay quejas y denuncias asociadas. 4. Estado de regulación. Establece un rango que determina como aspecto significativo aquellos que están regulados por la legislación vigente. Establecer objetivos e indicadores de progreso. Establecer objetivos. Los aspectos ambientales que se han evaluado como significativos se considerarán para establecer objetivos y metas ambientales. Los objetivos deben tener en cuenta política ambiental, requisitos legales, percepción de partes interesadas, requisitos financieros y aspectos significativos. Indicadores medioambientales. Elementos de información que permiten detectar condiciones y tendencias cambiantes, evaluar los resultados de la política de gestión ambiental y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos, para que mida y describa la evolución de la empresa en sí y contraste el comportamiento ambiental de una empresa con los demás del sector. Gracias por su atención.